Argentina es un país que cuenta con una superficie de 3.761.274 kilómetros cuadrados. Este territorio posee un paisaje variado en el que conviven campos de hielos y zonas áridas. Tiene una población de 40.117.096 habitantes y se caracteriza por ser un crisol de razas que define la esencia de este país. Tiene una larga historia de inestabilidad política y económica, con grandes fluctuaciones de crecimiento cada año. Su forma de gobierno es el representativo republicano y federal. Actualmente su presidente es Alberto Fernández, afectado por una inflación muy alta y una escasa popularidad. Decidió hace tiempo no buscar la reelección en los venideros comicios presidenciales, y su fuerza política, la coalición Unión por la Patria, se enfrenta a una dura batalla electoral por retener el poder ejecutivo. El pasado 13 de agosto, los argentinos votaron en el marco de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa fueron los protagonistas que se medirán este 22 de octubre para escribir un nuevo capítulo en la historia de su país. Argentina cuenta con una de las poblaciones y una de las economías más grandes de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha tenido que enfrentar a una fuerte crisis económica y a una inestabilidad política que ha condicionado la vida del argentino y del ciudadano. Hoy vamos a analizar la situación política, económica y social de la Argentina y cómo se prepara el país para las elecciones del próximo 22 de octubre. Lo vamos a hacer con el señor Gustavo Mura, él es analista político, escritor y periodista, y le saludamos desde Caracas. ¿Cómo está, señor Gustavo? Hola, ¿qué tal? Gracias por hacerme participar. Gracias a usted por aceptar esta invitación y por ayudarnos y brindarnos su perspectiva con respecto a la situación del país. Y fíjese que la crisis que ha atravesado el país, que se ha intensificado en los últimos años, también ha hecho mella en la popularidad de los políticos, particularmente del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo se puede analizar lo que ha sido este periodo presidencial? Bien, Alberto Fernández comienza su mandato presidencial con toda una expectativa basada en la esperanza de revertir lo que para ese momento era un mal pasar económico para los argentinos. Había que retrotraerse a la época en lo que es el fin de la presidencia de Mauricio Macri, y había un descontento popular acerca de ciertos aumentos de tarifas que se habían dado durante la gestión de Macri. En el periodo, en lo que es aquí las primarias, se llama PASO, en el periodo de las PASO a la elección presidencial del fin del mandato de Macri, ¿no? Se había dado un crecimiento espectacular del dólar. La Argentina había tomado deuda con el Fondo Monetario para poder hacer frente a lo que todavía era la deuda que había dejado el gobierno kirchnerista anterior. Pero el juego de la política lleva a que se vaya consumiendo información sobre información y van quedando en capas geológicas. Hay que ser honestos con la realidad. Alberto Fernández comienza el mandato y de inmediato le surge la pandemia. Entonces es como que sufrió un barquinazo muy fuerte. Ahora, hay quienes con el mismo barquinazo pudieron tener una presidencia honrosa y quienes hicieron desastres a partir de tener ese tipo de circunstancias. Y este es el caso de Alberto Fernández, en donde la popularidad del mismo comenzó a decaer de manera estrepitosa por las calamidades que hizo frente a la pandemia. Lo primero fue negar, desconocer que existiese una pandemia de la envergadura que después fue. Hay que simplemente googlear y ir hacia atrás y ver lo que decían los responsables del área de salud de la presidencia Fernández, luego de la administración de la pandemia. O sea, una vez que la pandemia entró, ¿cómo administramos esta situación? También fue pésimo, fue terrible, una calamidad para los argentinos, porque se impusieron medidas marciales en condiciones en donde no había una situación pandémica todavía tan fuerte. Hubo situaciones muy, pero muy desesperantes. Hubo gente que no pudo despedir a sus muertos, hubo gente que no podía conectarse con otra gente, mientras, y este es el tema, mientras en la quinta presidencial de Olivos había reuniones
clandestinas obviamente, de familiares de Alberto Fernández con sus amigos, y entonces la Argentina sintió una burla por parte de la presidencia. Mientras esto pasaba, se ratificaban los funcionarios, se mantenía el rumbo elegido, la economía se cerraba, mientras Brasil abría, Argentina cerraba, mientras Estados Unidos abría, Argentina cerraba. Mirábamos cómo el mundo elegía un camino diferente, inverso al que la Argentina había escogido, y veíamos cómo nos iba cada vez peor. Entonces la economía iba también decayendo. Entonces teníamos el plano sanitario mal, el plano económico peor, y luego el plano social, de esa conexión que tiene que haber entre un gobierno en guerra, porque al fin y al cabo estábamos en guerra contra una bacteria o un virus. La política se ensaña con el emergente, cuando en realidad el emergente es producto de una sociedad y hasta de la misma política argentina. Me refiero a Javier Milei con esta nueva posición que se inserta en la Argentina que tradicionalmente estaba en un 50 y un 50. Hay que recordar la presidencia de Cristina, las presidencias de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Mauricio Macri, Alberto Fernández, siempre era 48 a 52, 51 a 49 y así. Ahora apareció Javier Milei y dividió en 3 tercios a la política argentina, de modo tal que habrá que ver si va a continuar esta tendencia de 3 tercios, en donde hay un tercio que es el que se le asigna a este partido nuevo, La Libertad Avanza, de Javier Milei, que es más de derecha extrema que de centro derecha, lo que plantea Juntos por el Cambio, y tenemos luego el otro tercio que es el de centro izquierda, que en algún momento se planteó como una izquierda muy extraña, porque no era la extrema izquierda, pero era una izquierda bastante definida del kirchnerismo, pero con el ingreso de Alberto Fernández se posicionó más hacia la centroizquierda. Bueno, esos 3 tienen repartido el electorado en 3 tercios. Podríamos darle un cuarto tercio, que es el descontento por todo, que en realidad significa, porque no es poca cosa, hay prácticamente un 20% de la población que se abstiene de votar, que vota en blanco y que anula el voto. Entonces tendríamos ahí un cuarto tercio, pero ese no es una alternativa de triunfo. Pero la cuestión es que en las alternativas de triunfo, hoy la Argentina tiene 3 tercios definidos su electorado. Perdón si me extendí demasiado, pero quería cerrar esta idea. Señor Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa en este análisis, en esta conversación. Usted nos comentaba de lo que ha sido este gobierno de Alberto Fernández y precisamente del descontento de la población y cómo está el escenario de cara a las elecciones del 22 de octubre. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando su análisis. Estamos conversando con el señor Gustavo Mura precisamente sobre la situación política, económica y social de Argentina, haciendo un análisis previo de lo que han sido estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, con una popularidad muy diezmada por la crisis sanitaria que dejó la pandemia de COVID-19, la situación económica, la difícil situación económica y la inestabilidad política. Al regreso seguimos analizando el escenario económico y social de Argentina. Hacemos pausa y ya regresamos.